Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por la asistencia a esta conferencia online. Mi nombre es Alejandro Fuentes Lojo y voy a explicar las novedades en arrendamientos de vivienda relativas a la reforma del Real Decreto Ley 7/2019 de 1 de marzo de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, tanto aspectos civiles como aspectos procesales de esta reforma. Pues bien, a modo introductorio, quisiera decir que a modo introductorio partimos para poder entender bien para la problemática interpretativa que genera la redacción de esta reforma, que desafortunadamente pues cuando la redacción es mejorable, entonces debemos estar también en los antecedentes legislativos para poder entender también, en cumplimiento del artículo 3.1 del Código Civil, un poco el porqué de esta reforma y como antecedentes es preciso tener en cuenta de la Ley 94 como antecedentes la Ley 4/2013, que fue la reforma 2013, que ya debéis conocer, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas. Esta reforma fue una reforma realizada para intentar incrementar la oferta de alquiler, en un momento de crisis económica en España, una crisis financiera aguda en España, como sabéis, y que lo que trataba esta reforma, una reforma liberalizadora de los arrendamientos de vivienda, era aumentar esa oferta que existía de arrendamiento de vivienda, que estaba en torno al 20%, cuando en el resto de Europa, en los países con mayores tasas de alquiler de arrendamiento de vivienda, las tasas eran muy superiores, ¿no? Para ello, dado que muchos de esos inmuebles estaban en manos de entidades financieras, y para facilitar que se volvieran a poner esas viviendas en el mercado del alquiler, pues esa reforma consistió en básicamente dos puntos muy importantes. Uno de ellos era bajar el periodo de duración obligatorio del artículo 9 de 5 a 3 años de duración obligatoria del contrato de arrendamiento de vivienda, y también la prórroga tácita legal del artículo 10 de 3 a 1 año, ¿no? En perjuicio del arrendatario de vivienda. Y también otra norma muy importante era establecer el principio tan conocido de venta quita renta de nuestro Código Civil, aplicarlo también a arrendamientos de vivienda, ¿no? De tal forma que en caso de transmisión de la vivienda, tanto por enajenación forzosa o por compraventa, pues fuera necesario inscribir el contrato de arrendamiento con anterioridad a la compraventa, para quedar protegido frente a terceros adquirentes, ¿no? De esta forma se impuso el principio de publicidad registral sobre el principio de publicidad legal, y por tanto desde ese momento el artículo 7.2 estableció en esa reforma que si aquellos contratos de arrendamiento que no estuvieran inscritos en el registro en el momento de la compraventa, pues el comprador podía darlos por extinguidos o pelegis, conforme a la jurisprudencia también de la Dirección General del Registro de Notariado, o pelegis si no estaba inscrito en el contrato de arrendamiento en el registro de la propiedad, ¿no? Pues bien, esas medidas fueron medidas de flexibilización, un poco que a costa de mermar las garantías, los derechos del arrendatario de vivienda que le había otorgado la redacción original de la 94, se flexibilizó la normativa en favor de los arrendadores y de tal forma que podían, como decía, formalizar contratos
sin esas cargas legales en cuanto a arrendamientos de vivienda, en cuanto a la duración y la eficacia frente a terceros de esos contratos, ¿no? Esa reforma fue muy criticada por parte de la doctrina, pues eso porque supuso una desmantelación de muchos de los derechos del arrendatario. Entonces, pronto se vio, después de 5 años de duración de esta reforma, pronto se evidenció que la voluntad para que se había creado esa reforma, de aumentar la oferta de viviendas de alquiler, pues de poco sirvió, ya que realmente prácticamente el aumento de la tasa de viviendas en alquiler, pues la oferta de viviendas en alquiler en el mercado de alquiler, pues sube muy poco, ¿no? Y tampoco tuvo éxito la reforma y realmente en el registro pocos contratos se acabaron inscribiendo y se han inscrito para quedar protegidos frente a terceros, ¿no? O sea que realmente se vio por un lado que la reforma no había tenido efectos desde el punto de vista económico, y por otro, sin embargo, lo que se produjo pues es eso, una falta de estabilidad por parte del arrendatario, ya que el plazo de duración mínimo era inferior. Y entonces eso fue en 2018 cuando el PSOE estaba en la oposición, hizo una proposición de reforma de la LAU, y también hizo una Podemos para de alguna manera desmantelar esta reforma y volver a dar un mínimo de estabilidad al derecho del arrendatario a una vivienda, ¿no? Debemos recordar que el derecho al acceso a la vivienda del artículo 47 de la Constitución no es solo un derecho a acceder a la misma, sino también un derecho a permanecer en la misma, ¿no? Conforme a la mejor doctrina, y por tanto, pues esta reforma, estas proposiciones de reforma tenían la voluntad de volver a dar cierta estabilidad al arrendatario de vivienda. Pues bien, finalmente llegó el Real Decreto 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. Ya sabéis que la técnica legislativa del decreto ley ha sido muy criticada, y yo también me sumo a esas críticas, y desde el punto de vista de técnica jurídica y desde el punto de vista de que puedan participar todos los operadores no es lo más adecuado, y ello lo ha evidenciado con un texto. El primero de ellos, el del decreto de 22/2018, que es muy deficiente en cuanto al texto, ¿no? Más deficiente aún que el actual de 7 de 2019. Pues bien, el Real Decreto 21/2018 es el decreto que le llaman el corto, ¿no? Estuvo en vigor solo desde el 18 de diciembre hasta el 23 de enero de 2019. ¿Vale? Estuvo poco más de un mes en vigor, porque no se acabó convalidando, ¿no? El decreto ley es una figura que por carácter urgente se aprueba, pero falta luego la convalidación en el Congreso de los Diputados por las mayorías necesarias, ¿no? Y en este caso, como bien recordaréis, finalmente no se convalidó, ¿no? Entonces, si bien esa reforma estuvo en vigor durante todo el tiempo, desde que se aprobó por el gobierno hasta que no fue convalidada, que fue derogada, pues estuvo en vigor. Pero luego, con la falta de convalidación, se produce la derogación automática con el acuerdo de derogación publicado en el BOE, y a partir de entonces ya se vuelve a la normativa anterior, que es la que decía de Ley 4/2013, ¿no? Pues bien, este Real Decreto, si bien hasta muy poco tiempo en vigor, hay que tener en cuenta que es aplicable, continúa siendo aplicable para todos aquellos contratos que sean de arrendamiento, que se han firmado durante el lapso temporal en que estuvo en vigor, ¿no? Y por tanto deberemos conocer esta normativa legal, porque nos podemos enfrentar cualquier día a un contrato que se firmó durante ese pequeño lapso temporal, y por tanto debemos conocer su contenido, ¿no? Aunque esté derogada, como cualquier normativa en arrendamientos urbanos, pues esté derogada, si esa ley es aplicable por seguridad jurídica a aquellos contratos que se firmaron durante esa época, ¿no?
igual pasa con la Ley 4/2013, ¿no? Que aunque esté derogada, pues aplicable para aquellos contratos que se firmaron en ese caso desde el 6 de junio de 2013, quiero recordar, hasta el 18 de diciembre de 2018. Entonces, como os decía, básicamente y de forma resumida, este Real Decreto Ley 21/2018 tenía varias medidas que ahora, varias medidas que contiene también el Real Decreto Ley de 2019 y que prácticamente todas ellas están contenidas en este segundo texto, el segundo Decreto Ley que se hizo porque fracasó el primero y se volvió a intentar y con unos mayores consensos, y por tanto no me voy a detener sobre él, sino que directamente iré al decreto ley actual vigente, que se ha convalidado, como sabéis, del 7 de 2019, y iré haciendo referencia en su caso a si estas medidas ya estaban contempladas o no en el Real Decreto 21/2018. Como os digo, básicamente las medidas que están en el Decreto Ley 21/2018 derogado están ya previstas prácticamente todas están previstas en el nuevo decreto 7/2019, que es más ambicioso y que tiene más medidas pro arrendatario que el de 21/2018, ¿no? Es más proteccionista, si cabe, que el de 21/2018. Bueno, ambos, como decía, tienen la misma voluntad, y es desmantelar la reforma 2013, volver al texto legal anterior a la reforma de 4/2013. Tienen la misma voluntad ambos textos legislativos. Entonces siempre se tiene que tener en cuenta un poco eso, que muchas de las medidas que se implementan ahora no son medidas nuevas, sino son medidas que existían ya en los redactados, en el redactado de la ley anterior, desde el 1 de enero de 95 hasta 6 de junio de 2013, ¿vale? Hasta antes de la reforma 2013. Bueno, pues vamos a ver estas medidas. Bueno, como os digo, este nuevo Real Decreto, el 7 de 2019, que es el que nos ocupa, entró en vigor el 6 de marzo y fue convalidado, por suerte esta vez, porque ya la seguridad jurídica no hubiera aguantado otro golpe como el de la derogación que tuvo la 22/2018, y finalmente fue por seguridad jurídica. Celebramos que, a pesar de la bonanza o no desde el punto de vista técnico de la misma, y de que podemos estar de acuerdo o no desde el punto de vista también económico o político, pues lo que está claro es que es necesario que las normas duren un mínimo de lapso temporal para aportar seguridad jurídica al sistema, ¿no? Bueno, pues vamos a ello. Como os decía, tenemos aquí en esta diapositiva que básicamente las medidas son las mismas que las del 21/2018, pero hay nuevas medidas para garantizar que, bueno, básicamente cuando hacemos arrendamientos de vivienda debemos tener en cuenta unos principios básicos que se encuentran en la normativa general arrendaticia más avanzada de Europa, que es la de países como Alemania, como Suiza, en los países en los cuales hay unas altas tasas de rentabilidad, ¿no? Unas altas tasas de arrendamiento, los países en los cuales el contrato, la tenencia por la vía de alquiler no es marginal como es aquí, es decir, la gente concibe el arrendamiento de vivienda como una forma como un medio para ejercitar el derecho a la vivienda, y eso se trata, ¿no? Un poco de que la España también se conciba así, no de forma residual, y no todo el mundo pues eso. Entonces básicamente con esa mentalidad, un poco las medidas que subyacen a este Real Decreto son las siguientes, ¿no? Por un lado, debemos tener siempre, cuando emitimos una norma en arrendamientos urbanos, que hay varios factores que afectan al arrendador y al arrendatario que tienen en cuenta para que haya una proporcionalidad, para que haya un equilibrio entre los intereses de ambas partes. Tenemos que tener en cuenta unos factores que afectan a una parte y a otra. Por un lado, al arrendatario, ¿qué le afecta? Por un lado, al arrendatario le afectan varios factores. Uno de ellos, como os decía, la estabilidad. Debe aportarse estabilidad en el tiempo. Como os decía, como en la medida que es un medio para ejercer el derecho a la vivienda, debe aportarse una cierta estabilidad. De ahí que se impulsen medidas legales
imperativas como el artículo 9 o el artículo 10 que establecen prórrogas mínimas legales. Es por eso, para aportar estabilidad, para que no cada 2 años tenga que andar de vivienda. ¿Qué factor más? Asequibilidad. Este es uno de los grandes retos, ¿no? Es uno de los grandes retos y es uno de los factores más importantes. Esta asequibilidad. ¿Asequibilidad qué significa? Pues facilidad para acceder a la vivienda, ¿no? Medidas que garanticen que un acceso fácil a la vivienda, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Pues reduciendo las trabas económicas de acceso a la vivienda, trabas económicas para acceder a la vivienda. Entonces, estas medidas luego las seguimos viendo, pero están en esta reforma, ¿no? Están ahí, ¿no? ¿Y qué factor más? Pues deberíamos decir también pues que al arrendatario pues le importa también pues tener una cierta seguridad también, ¿no? Una seguridad en poco en la contratación y por tanto pues aportar medidas que le doten de seguridad en el tiempo y que pueda agarrarse a un buen sistema jurídico, ¿no? En cambio, desde el punto de vista arrendador, hay otros factores que se tienen en cuenta. Por un lado, la rentabilidad. No debemos perder de vista que el arrendador tiene derecho a una rentabilidad, que no es lo mismo rentabilidad que derecho a especular, ¿no? Una rentabilidad. Se tiene que derecho porque si no, no habrá oferta. Por otro lado, flexibilidad. El arrendador busca flexibilidad. Por lo tanto, aquellas normas que sean imperativas no tienen normas que sean imperativas, lo que hacen es perjudicar al arrendador, ¿no? Porque él quiere flexibilidad y por tanto que el contrato arrendamiento se pueda adaptar como un traje a medida lo máximo posible a sus necesidades, ¿no? Y por otro lado también seguridad también afecta al arrendador, ¿no? ¿Por qué? Pues la seguridad consiste en la posibilidad de yo recuperar la posesión de mi vivienda o de la vivienda cuando la necesito, ¿no? Para eso están medidas como la denegación de la prórroga forzosa del artículo 9.3 por caso de necesidad, para cuando yo necesito mis familiares directos en primera línea consanguínea o mi cónyuge o pareja de hecho, pues la necesiten, ¿no? Para esos casos está la seguridad, es decir, tiene toda la lógica, ¿no? Que se intente garantizar que el arrendador, en aquellos casos que sea necesario, pueda recuperar la vivienda, ¿no? Y por ejemplo también en caso de impago de renta, es decir, si el arrendatario incumple incumple su obligación principal, que es el pago de la renta, pues el arrendador tiene que tener una cierta seguridad de que va a poder recuperar la vivienda en esos casos en los cuales no se está tratando el contrato, ¿no? Y por tanto esa facilidad para recuperar en un desahucio, la duración de un desahucio es clave para que el arrendador se plantee si no arrendar o no para vivienda, ¿no? Por lo tanto, esos factores siempre deberán estar ahí, deberán estar ahí detrás de cada una de esas normas, deberá ser el espíritu de cada una de esas normas legales, ¿no? Y ahí están, ¿no? Ahí están en esta normativa y lo iremos viendo. Bueno, como os decía, a partir del 6 de marzo aplica. Bueno, regulación de contratos de arrendamiento. Como os decía, regulación de contratos de arrendamiento de vivienda. Está en el título segundo de la LAO, como bien sabéis. Título imperativo, ¿vale? Título imperativo regulados en el artículo 2, el concepto de arrendamiento de vivienda y como bien establece el artículo 4.2, creo que establece que en primer lugar se regirán por las normas imperativas del título segundo, como os decía. Entonces, una de las medidas, que es una medida que ya existía, como os decía, en el texto legal anterior a la Ley 4/2013, pero la reforma 2013, que es el de excluir del arrendamiento de vivienda como tal, excluir de la regulación del arrendamiento de vivienda a los contratos de arrendamiento de viviendas suntuarias.
se entiende, el legislador entiende que aquellos juegos de arrendamiento de un poco de lujo, ¿no? de arrendamientos que, pues bueno, que son viviendas, pues ya de una cierta superficie, ¿no? Entre más de 300 metros cuadrados, o una renta elevada que exceda 5,5 veces el salario mínimo interprofesional, pues se entiende que aquí el arrendatario no merece una protección jurídica especial, ya que bueno, es un arrendatario que no necesita, ¿no? Entiende que aquí pues no hay tal desigualdad entre las partes contratantes y no es necesario que el título segundo le proteja, ¿no? Y por tanto por eso se establece en esos casos, tiene toda la lógica de que se establezca que se rija por la voluntad de las partes como un contrato de arrendamiento de uso distinto de vivienda del artículo 3 más, ¿no? Porque no hay ese desequilibrio como si fuera un arrendamiento local de negocio, no hay desequilibrio entre las partes. No hay un arrendador que proteger, ¿no? Pero debemos tener en cuenta que si nada dice en el contrato se seguirá regiendo por tanto por el título segundo y por tanto será aplicable el artículo 9 del plazo de prórroga legal mínima, etc. Con lo cual debemos estar alerta de que si realmente el objeto arrendado es una vivienda de superficie o la renta de 5,5 veces el salario mínimo profesional, pues deberemos tener en cuenta de que si no pactamos lo contrario, se seguirá aplicando el título segundo como si tratara un arrendamiento de vivienda al uso. ¿Vale? ¿Qué más? La duración de contrato de arrendamiento de vivienda. Bueno, la duración de contrato de arrendamiento de vivienda es para mí una de las cuestiones técnicas más importantes que hay que tener en cuenta y que conviene dominar bien. Cualquier especialista de arrendamientos debe dominar muy bien las figuras que existen, ¿no? Porque existen varias figuras y algunas de ellas se confunden, ¿no? Una cosa es la dura, por ejemplo, a sus efectos debemos distinguir. Una cosa es la duración legal, otra cosa es la duración contractual, una cosa es la prórroga forzosa, otra cosa es la prórroga convencional, dentro de la prórroga forzosa existe prórroga forzosa, dentro de la prórroga legal existe la prórroga forzosa artículo 9, existe la prórroga forzosa y la prórroga del artículo 10, la tácita. Por tanto, es muy importante que nos tengamos muy claros esos conceptos de duración. ¿Vale? Con independencia de que yo explique las novedades, también explicaré un poco porque son cuestiones que siempre la gente confunde y es importante, ¿no? Por un lado, ¿qué se ha hecho, ¿no? Como os decía, tanto en el decreto ley 21/2018 como en el 7/2019, ¿qué se ha hecho? Aumentar el plazo de prórroga forzosa en virtud del criterio, del principio de estabilidad del arrendatario, ¿no? Y por tanto se aumenta de 3 años a 5 años si el arrendador es persona física o 7 años si es persona jurídica. Esta distinción de persona jurídica a persona física es nueva, ¿no? Es una distinción que en arrendamientos urbanos es novedosa, no había existido jamás y viene, a mi modo de ver, de la ley que ha reformado, la ley 5/2018, que ha reformado el procedimiento de interdicto de recobro de la posesión por ocupación de vivienda, ¿no? Donde ahí también se hace esa distinción entre persona jurídica y persona física, y bueno, es un tema yo creo más político, que si veis el debate parlamentario de esa ley, pues podéis entender que es más un tema político que no tanto jurídico, ya que desde el punto de vista jurídico para mí no tiene mucho sentido esa distinción entre persona jurídica y persona física, pero es la que hay, es la que se ha aprobado. Por tanto, prórroga forzosa, a pasar de 7 años, facultad de desistimiento, 5 o 7 años, facultad de desistimiento. La facultad de desistimiento es una facultad legal para los arrendamientos de vivienda solo. Si no se pacta en un contrato de arrendamiento de uso de vivienda como de negocio, no existe. La facultad de desistimiento está en el artículo 11 y, por tanto, es una facultad que solo existe, una facultad que solo tiene el arrendatario de vivienda, no el de uso distinto de vivienda. Sin perjuicio de que se pueda pactar en el desistimiento con cualquier otro contrato, un contrato de compra-venta, pues por una voluntad negociada pueden pactar la facultad de desistimiento, pero si no, solo existen como legal y por tanto es irrenunciable en los arrendamientos de vivienda. Esta facultad de desistimiento
realmente no ha cambiado mucho. Lo que se ha hecho básicamente aquí es realmente el desistimiento. Esta facultad ya se reformó en 2013 con una facultad que se reformó en 2013 y que en favor del arrendatario lo que existe es que a partir de los 6 meses de duración del contrato, el arrendatario tendrá la facultad de poder desistir del mismo, aunque el contrato no lo prevea, notificando con 30 días de antelación, ¿no? Y muy importante, y solo debería indemnizar el arrendatario al arrendador cuando se pase a pactar en el contrato de esa indemnización legal. Si no está pactada en el contrato, no tiene por qué indemnizar, ¿vale? Y esa indemnización jamás podrá ser superior a la legal, ¿vale? Que la indemnización legal consiste, el artículo 11 la explica muy bien, que consiste, bueno, aunque es un poco liosa, pero consiste en que por cada año de duración que reste por cumplir del contrato, deberá pagar un mes de renta, prorrateándose por el tiempo inferior al año que quede por cumplir, ¿no? Y por tanto, cualquier indemnización que supere la que establece el artículo 11 es nula de pleno derecho, porque vulnera el artículo 6, una cláusula nula de pleno derecho, con lo cual mucho ojo, no pongamos cláusulas de indemnización por desistimientos superiores a lo que establece la ley, porque se anula el pleno derecho, con lo cual se anula el pleno derecho como si no estuviera puesta en el artículo 6, y por lo tanto no podremos pedir en caso de desistimiento, si somos arrendadores, ni siquiera la indemnización legal, porque es como si no hubiera existido en el contrato en virtud del artículo 6. Entonces, si la indemnización legal, si el desistimiento se ejerce ante los 6 meses, no cabe facultad, es a partir de los 6 meses, y por tanto sí que deberá pagarse durante esos plazos las rentas que se devenguen, ¿no? Es a partir de los 6 meses. Bueno, esto ya estaba en la ley anterior, ya estaba con la anterior de la reforma. Se tendrán celebrados por un año los contratos que no se hubiera pactado un plazo determinado, ¿no? Eso es habitual, sobre todo es habitual que haya contratos en los cuales no establece el plazo, ¿no? Pues en esos casos nadie se piense que por esa razón el contrato tiene prórroga forzosa como si fue tratado en la 84, ¿no? En un contrato de renta antigua. No, si el contrato no se establece en plazo, pues tiene un plazo de un año, ¿vale? Y evidentemente con la facultad de prorrogar el contrato si el arrendatario lo quiere, ¿no? En cuanto a la prórroga, vamos a volver un poco a la prórroga forzosa. La prórroga forzosa, ¿cuándo opera la prórroga forzosa? Porque esto es una cuestión que siempre la gente confunde un poco. La prórroga forzosa opera aunque yo haya pactado un año de contrato. Si hay una prórroga legal que me dice que el contrato, que el arrendador, que me dice que el arrendatario podrá estar en la vivienda hasta 5 años, porque es arrendador de persona física, aunque haya pactado un año de contrato, el arrendatario tendrá la facultad de continuar en la vivienda y el contrato se irá prorrogando por años, son prórrogas anuales siempre, por años hasta completar los 5 años, ¿vale? Si el arrendatario quiere, el arrendatario tiene la facultad de no continuar cada año, ¿vale? Pero deberá notificarlo en el caso de que no quiera continuar con con el plazo de 30 días de antelación. Entonces, luego, ¿qué más? Por ejemplo, en el caso de que el plazo de duración contractual fuera de 5 años, evidentemente, si la prórroga forzosa es de 5 años, pues ya se habrá agotado. Pero entonces operaría la prórroga casi del artículo 10, ¿no? Que ahora pasa de 1 año a 3 años. Sobre ella entraremos luego. Pero bueno, vamos aquí a ver, vamos a la causa de denegación. Muy importante lo que os preguntaba, lo que os comentaba, la causa de denegación de prórroga forzosa. La causa de denegación es una medida, es una figura legal que existe desde la 84, existe la 84, ya preveían en los artículos 61 y 62
la posibilidad de negar la prueba forzosa del artículo 57 de la 84, ¿no? Y por tanto tiene todo su sentido, es para dar seguridad al arrendador y para que en los casos en que necesite, pero debe ser una causa real de necesidad, pues pueda recuperar y pueda dar por extinguir el contrato, ¿vale? Es una causa de extinción del contrato por ley, ¿no? Y por tanto por tanto aquí lo que se hace es básicamente hasta ahora en el régimen vigente hasta este Real Decreto no era necesario para que operara esa causa de negación por forzosa, no era necesario que estuviera pactada en el contrato. A partir de ahora será necesario pactarla en el contrato. Si yo arrendador no me preocupo de ponerla en el contrato, luego esa figura jurídica no podrá aplicarla, ¿vale? Por tanto ahora debe estar pactado en el contrato y tampoco como una cláusula de estilo, no vale que yo diga en virtud del artículo 9.3 ese contrato tendrá denegación por la forzosa. No. La jurisprudencia aplicable, que es algo que ya existía, como os decía, antes de la ley 4/2013 ya existía esa necesidad de establecer en el contrato, se ha recuperado esa medida, ese requisito exige que no solo que no vale con una cláusula de estilo, la jurisprudencia viene diciendo que no vale con una cláusula de estilo, sino que debo concretar la medida de lo posible en qué consistirá esa necesidad futura, ¿no? Es evidente que no puede ser una necesidad en el momento que no tiene que darse esa necesidad ni es lo que se tenga que dar en el momento de estar haciendo contratos, no es una necesidad futuro, porque no tiene mucha lógica que si da en el presente lo arriende, ¿no? Y por tanto, mucho cuidado, lo tendré que poner en el contrato, si no lo pongo, ya no podré denegar el contrato por necesidad, ¿vale? Y otra cosa muy importante que la gente confunde a menudo, jamás una causa de denegación por necesidad, jamás la necesidad de la vivienda, por mucho que haya pactado en el contrato, jamás se puede utilizar para denegar el plazo contractual. Me explico. Si yo he pactado que el plazo contractual, el plazo de duración es de 5 años y el arrendador es persona física y por tanto la prórroga forzosa es de 5 años, no aplicará la prórroga forzosa porque estaría en plazo contractual, porque ya de por sí el plazo que he pactado agota todo el plazo que habría en el caso de que fuera inferior. Se va a operar la prórroga forzosa cuando el plazo pactado es inferior a esa prórroga forzosa. En ese momento nace la prórroga forzosa, pero si no nacerá directamente. Si yo ya el plazo contractual ya es superior al plazo de la prórroga forzosa, evidentemente no nacerá esta. Y por tanto, es causa de negación de prórroga forzosa. No puedo negar el contrato, no puedo extinguir el contrato si no opera la prórroga forzosa. En un contrato que yo he pactado 8 años, jamás podré alegar la causa de negación por prórroga forzosa, porque yo, arrendador, me he vinculado voluntariamente a un plazo contractual determinado y por tanto yo si lo tiempo voluntariamente sin que la ley me lo imponga, yo he establecido un plazo de duración que debo respetar, pacta sunt servanda, ¿no? Debo respetar ese plazo contractual y por tanto aquí no tengo la facultad, de caso de necesidad extinguir el contrato. Por eso se llama causa de negación de prórroga forzosa y no causa de extinción del contrato, ¿vale? Porque esto lo opera cuando ha nacido la prórroga forzosa, cuando está operando la prórroga forzosa y no cuando estamos en plazo contractual, ¿vale? Muy importante ese tema, ¿no? Por eso tiene razón de ser un poco la figura. Y también esa necesidad, ¿no? Un poco pues para acreditar realmente que no utilicen fraude de ley, pues sobre eso hay abundante jurisprudencia, ríos de tinta, que evidentemente debo ocupar la vivienda una vez ejercitada la causa de necesidad, debo ocupar yo o el familiar directo para que esa necesidad, debo ocuparla en el plazo de 3 meses siguientes al desalojo del arrendatario, ¿no? Y un poco pues establece que en esos casos que sea una justa causa, ¿no? No vale esos efectos, la clásica es decir, no, es que estoy haciendo obras y son obras de mejora y estoy aquí 1 año sin ocuparla. No, hombre, si no son obras necesarias, pues al final esto es un poco fraude de ley, debe ser una cosa justificada
por la cual tú no ocupes la vivienda en el plazo de los 3 meses, sino debes ocuparla en ese plazo, ¿vale? Ya lo dice, establece como novedad que debe ser una causa justificada la que no te permita ocupar en el plazo de los 3 meses. Vale, entonces aquí están las consecuencias de actuar fraudulentamente o de que esa causa finalmente no se produzca, ¿no? Realmente, pues el derecho al retorno del arrendatario, con indemnización de los gastos, perdón, por el desalojo o la indemnización legal que prevé, ¿vale? Vamos a la prórroga legal tácita, otra figura interesante, como os decía, y hay que diferenciar la prórroga legal tácita y la prórroga legal forzosa, artículo 9 y artículo 10. La tácita, a diferencia de la forzosa, la tácita se llama tácita por eso, porque no solo está facultado el arrendatario para que no opere, para evitar que nazca, sino también el arrendador. Es tácita porque el arrendador, cuando acaba el plazo de duración contractual o cuando acaba el plazo de prórroga forzosa, tiene la facultad de que no aplique la prórroga legal tácita. Es decir, yo arrendador tengo la facultad de notificar que no quiero que aplique la prórroga legal tácita y quiero, por tanto, dar protección del contrato a la finalización del plazo contractual o cuando este es inferior al plazo de prórroga legal, a la finalización del plazo de la prórroga legal de 5 o 7 años según el arrendador sea persona física o persona jurídica. La prórroga legal tácita es una prórroga anual, de carácter anual, por eso pongo 3 prórrogas anuales. No es una prórroga trienal. ¿Por qué es importante esa distinción? Porque es importante porque el arrendatario podrá ponerle fin, podrá evitar que se prorrogue a la finalización de cada año, podrá evitar que opere la siguiente prórroga anual. Es decir, no por el hecho de que yo notifique la extensión del contrato mi voluntad de que no opere la prórroga legal del artículo 10, si soy arrendatario no tengo por qué comerme los 3 años más, ¿vale? Por eso son 3 prórrogas anuales. Pero esa facultad de que no me aplique el segundo año o el tercer año de la prórroga legal tácita solo la tiene el arrendatario, ¿vale? Si leemos bien con el artículo 10, aunque no es muy claro, si leemos bien el artículo veremos que hay un desajuste o hay una asimetría, ¿no? Una asimetría es que se ha hecho de forma expresa, ¿no? Para proteger a la parte débil del contrato, del arrendatario, y por tanto ambas partes pueden escoger que no nazca la prórroga del artículo 10, ¿vale? Por tanto, que no nazca la misma, y como novedad que se ha hecho aquí, aumentar los plazos de preaviso. ¿Por qué? Porque se producía mucha indefensión, ¿no? Hasta ahora solo era suficiente con notificar tu voluntad de que no operara la prórroga legal tácita con un mes de antelación. No, pues se ha aumentado. Si eres arrendador, deberás notificar con un plazo de mínimo de antelación de 4 meses, y si eres arrendatario con un plazo de antelación de 2 meses. Por eso, porque al final, sobre todo para el arrendatario, se producía una situación muy injusta, y era que claro, que una persona que está viviendo ahí, que esté con toda la familia, que está viviendo ahí, de repente en el plazo de un mes se entera de que no tendrá derecho a estar un año más, o a los que sean, o en este caso a 3 años más, ¿no? Y por tanto en un mes es muy ajustado para que pueda buscar otro piso, tal. Y por tanto, lo que se ha hecho aquí para dar más protección al arrendatario es ampliar el plazo, sobre todo para el arrendatario, ¿no? También para el arrendador, pero ampliar los plazos en la medida en que la extinción del contrato produce unas consecuencias jurídicas importantes, ¿no? Que es que la necesidad de devolver la posesión para el arrendatario, ¿no? Y que es una vivienda, ¿no? Y por tanto se ha ampliado ese plazo, ¿no? Por tanto ahora, ojo, arrendadores, sobre todo, hay que notificar con 4 meses antes de la fecha de vencimiento del plazo de duración del contrato, para evitar que opere. No es renunciable, ojo, no es renunciable una cláusula no es renunciable el artículo 10. He visto muchos contratos en los cuales se establece
que a la finalización del contrato se dará el contrato automáticamente por extinguido. No, no, no. Eso es una cláusula nula de no derecho. Es decir, tú puedes escoger que no nazca, tu arrendador puede escoger en la práctica, llegado el momento, haciendo el control, que no nazca la prórroga legal tácita, que ahora pasa a ser de hasta 3 años, prórrogas son hasta 3 años, pero lo que no puedes hacer es, ex ante, en el contrato, evitar que opere esa norma legal, ¿no? Y por tanto, si tú no dices nada, si ninguna de las partes dice nada a la finalización del contrato con ese preaviso, automáticamente opera esa prórroga legal tácita y por tanto se irá prorrogando por plazos anuales. Por mucho que tenga un contrato expuesto, que el contrato se extinguirá automáticamente, ¿no? Es una cláusula nula de pleno derecho, y igual que si, por ejemplo, pactaras una prórroga legal tácita en vez de 3 años, pues por 1 año o por 2 años, no puedes modificar esa prórroga legal tácita, porque es un artículo, una norma imperativa que protege al arrendatario, y el artículo 6 sería nula siempre que compres un perjuicio al arrendatario. Por tanto, no puedes. Lo único que puedes es escoger que no nazca en el momento con el preaviso pertinente, y tienes que con ese notificando por escrito esa voluntad al arrendatario. Y yo aconsejo que se haga por burofax para esa fehaciente cuando la norma no lo exige, ¿no? Para evitar problemas. Como os decía, si soy arrendador y a mí se me pasa el plazo de los 4 meses de preaviso, y pues me tendré que, si el arrendatario quiere, me tendré que comer 3 años más, porque la prórroga ha subido 3 años. Pero si soy arrendatario y resulta que lo que ha pasado es que sí, que me he despistado y no notifico con 2 meses de antelación antes de la firma del contrato, me he despistado y no he notificado en mi voluntad de extinguir el contrato y de que no opere la prórroga, como os decía, como son prórrogas anuales, pues yo igualmente nacerá una prórroga anual, pero yo arrendatario sí que tengo la facultad de evitar que nazca la prórroga del segundo año o la del tercer año, ¿vale? Solo el arrendatario tiene esa facultad, y por tanto, si bien deberé cumplir el primer año de contrato, porque el primer año, perdón, de la prórroga legal tácita, luego si yo notifico, en este caso, la antelación ya solo es de 1 mes, como veréis en la norma, ya no es de 2 meses, entre prórroga y prórroga, la notificación mínima que se me exige como arrendatario es de 1 mes, ya no es más tiempo, y por lo tanto podré escoger quedarme solo con una prórroga de un anual más, pero no llegar hasta las 3, ¿vale? Otra cosa muy importante, si pactamos una prórroga, pues son muy peligrosas las prórrogas convencionales. Las prórrogas convencionales significan que las prórrogas que yo pacto ad hoc para un contrato de arrendamiento de vivienda son muy peligrosas. ¿Por qué? Porque como os decía, el hecho de que yo pacte una prórroga convencional determinada, por ejemplo, pactemos que yo establezco que el contrato será de 7 años y que luego tienes derecho a una prórroga convencional de 2 años más, ¿vale? Pongamos 4 años más, no significa, eso no excluye la aplicación de la prórroga legal tácita, ¿vale? Es decir, el hecho de que yo pacte una prórroga legal convencional lo que no hace es sustituir la prórroga legal tácita, solo y cuando me refiero a la misma. Me explicaré. Vamos a ver. A la finalización, a la finalización del plazo de duración contractual por ejemplo, de 5 años, si yo tengo una prórroga legal una prórroga convencional de 4 años más, el plazo de duración de contractual será de 9 años total, ¿vale? Si se ha aplicado la prórroga convencional y se ha agotado esa prórroga convencional conforme lo pactado en el contrato. Pero ¿qué pasa? Que el hecho de que yo haya pactado esa prórroga convencional no me evita que a la finalización de esa prórroga convencional me aplique también la prórroga legal tácita, con lo cual, ojo, de nada me sirve haber pactado una prórroga convencional, porque luego la prórroga legal tácita operará igualmente si yo notifico mi voluntad de que no opere. Es decir, no sustituye, ¿vale? La prórroga convencional no sustituye a la legal tácita. Es lo que quiero que entendáis. Por eso
no suelen ser muy habituales y por eso no se ponen, ¿no? Porque si no es que el contrato aún puede durar mucho más que lo que has pactado en la prórroga convencional, ¿vale? Sobre arrendamientos de vivienda. ¿Qué más? Bueno, lo que os decía aquí, un poco eso, esa diferencia, esa asimetría, ¿no? Esa asimetría entre el artículo 10, que si bien cuesta un poco de verla, el redactado siempre ha existido un poco esa asimetría en el artículo 10, de que el arrendatario siempre tiene la facultad de cada año. Si bien tengo que decir que en el redactado que existía en la reforma del artículo 10 y del redactado que existía en el Real Decreto de Ley 21/2018, si os fijáis, en ese redactado se estableció un redactado distinto y en ese redactado sí que parece que se haga referencia a una prórroga trienal y no una prórroga anual de hasta 3 años. Y por tanto, conforme a esa redacción del artículo 10 del Real Decreto 21/2018, yo sí que entiendo que ahí sí que se trata de una prórroga trienal, con el perjuicio que se tiene para el arrendatario, ¿vale? Si os fijáis eso, de hecho se hizo así, yo como experto, pues en ese sentido, pues avisé de que ese artículo se había regulado de una forma que inducía confusión y se volvió al redactado anterior a la Ley 4/2013, que era el redactado que establecía que se trata de prórrogas anuales a 3 años, ¿vale? Para permitir que el arrendatario pudiera desligarse antes de los 3 años. ¿Qué más? Bueno, es un poco lo que os comentaba, es la explicación un poco, ¿vale? Esto es eso, un poco lo que explicaba. Vale, los plazos mínimos, eso es un poco lo que ¿veis? Podrán pactar las partes contractuales de una prórroga distinta al artículo 10. Bueno, podrán hacerlo, pero eso no evitará que aplique. Es una norma imperativa que no se puede renunciar, ¿vale? Entonces, eso es un poco... Vale. La renuncia a la subrogación mortis causa, bueno, pues sí que existe la posibilidad de renunciar a este derecho a los contratos de larga duración. Contratos de larga duración que se entiende, pues los que son por un plazo superior al de la prórroga legal mínima artículo 9, es superior a 5 años si el arrendador es persona física o superior a 7 años si el arrendador es persona jurídica, ¿no? Y por tanto sí, se podrá pactar evidentemente esa renuncia de tal forma que si fallece el arrendatario no operará la subrogación mortis causa, porque hay esa renuncia, pero solo los contratos de larga duración, ¿vale? Pero será nula esa renuncia en casos de que especial vulnerabilidad, en caso de que el que tenga derecho a subrogarse sea una persona con especial vulneración, sea menor de edad o de 5 años tenga discapacidad. Es una novedad de la reforma, ¿vale? Y no estaba, de hecho, creo recordar que no estaba en la 21/2018, es una novedad de la reforma 7/2019, ¿vale? Por tanto, esa posibilidad de renuncia existe, pero ojo que en virtud del artículo 16, la persona que tiene el beneficio de la subrogación de mortis causa está en una de estas situaciones específicas, pues no valdrá esa renuncia. Lo que os decía, otra de las medidas muy importantes adoptadas por el decreto 2019 y que no estaban en el Real Decreto 21/2018 y de hecho fue, si os miráis el debate que hubo en el Congreso, el día en que se votaba si se convalidaba o no el Real Decreto 21/2018, veréis algunos grupos políticos que hacen mención a que faltaba, a que en el texto del Real Decreto 21/2018 no existía, se mantenía el redactado del artículo 7.1 a 7.2
del 14 también, del 13 y 14 era lao, de tal forma que no se volvía al régimen de la publicidad legal, al menos por el plazo de duración mínima. Es decir, en pocas palabras, se consideraba que la protección dada al notario por el 21-2018 no era suficiente, en la medida que si por un lado, si bien aumentaba el plazo de prórroga legal hasta 5 o 7 años, de poco servía que se aumentara el plazo de legal obligatorio para el arrendador hasta 5 o 7 años si ese plazo no tenía eficacia frente a terceros. Es decir, si para que esa prórroga legal, para que esa protección de 5 o 7 años del notario operara, tenía que el contrato de arrendamiento estar inscrito en el registro. Y por tanto, se consideró que era necesario no solo aumentar esos plazos de prórroga legal tacta y obligatoria del artículo 9, sino también considerar una eficacia legal frente a terceros, ¿vale? De tal forma que no pudieran, por el hecho de no estar inscritos en el registro, por los costes que ello tiene también desde el punto de vista de la accesibilidad a la vivienda, la inscripción en el registro, y vista el fracaso de que la gente no la pueda inscribiendo por los costes que tiene el registro de elevar el contrato de escritura pública y luego inscribirlo, pues era necesaria adoptar una medida en ese sentido, ¿no? Y por tanto, la novedad fundamental de este Real Decreto y el motivo por el que este Real Decreto sí que fue finalmente convalidado, a diferencia del otro, es esta nueva medida, es la eliminación del 7.2, que es el criterio de publicidad legal, publicidad registrada del 34-32 de la hipotecaria, y que fue introducido en la ley 4/2013, y por tanto el desmantelamiento de la reforma 2013 solo es eficaz o solo es realmente efectivo si también se vuelve al redactado anterior del artículo 13 y artículo 14, que es el de la eficacia frente a terceros, en tanto en enajenaciones forzosas, como puede ser, por ejemplo, una ejecución hipotecaria, como puede ser un ejercicio de opción de compra, un contrato convencional, como una ejecución voluntaria, como una compra-venta, ¿no? Y por tanto lo que se ha hecho es recuperar, eliminar el 7.2 de la ley, sacarlo, porque también producía una cierta fricción con el artículo 29 y con el 14, que aludían al tercero hipotecario de buena fe del artículo 34 y no tanto a la publicidad registrada del artículo 32. Y lo que se ha hecho es volver al texto anterior a la ley 4/2013 del 13-14. Por tanto, en resumen, conforme a esta novedad, el arrendatario, aunque no haya inscrito su contrato en el registro de la propiedad, quedará protegido frente a terceros adquirentes de cualquier tipo, por el plazo mínimo de duración del contrato, por el plazo de los 5 o 7 años, solo por ese plazo. Si el contrato establece un plazo mayor a los 5 o 7 años, 5 años persona física o 7 años persona jurídica, pues sí que deberá estar inscrito el contrato en el registro, porque en ese caso sí que, pasado ese plazo, ya no tiene esa protección legal, esa publicidad legal desaparece y vuelve la publicidad registral. Bueno, eso era un debate también que en las primeras redacciones del texto del Real Decreto 7 de 2019 sí que aparecía esa voluntad de acabar de una vez por todas, en la medida en que en el resto de Europa existe el principio emptio non tabello locatum, que es el principio contrario al que tenemos en el Código Civil para temas de arrendamientos de vivienda, que establece que la venta nunca quita renta, ¿no? Y que por tanto establece que el plazo de duración del contrato tiene que tener eficacia frente a terceros y no solo por la duración de la prórroga legal, sino por todo el plazo pactado, ¿no? Y por tanto, un poco pues lo que se quería o un poco la voluntad era adoptar ese principio de emptio non tabello locatum que existe en otros países de altas tasas de arrendamiento,
pero finalmente pues el texto lo que se ha hecho es quedarse en el texto anterior de 2013 y por tanto esa protección legal, de publicidad legal, solo se acota al plazo mínimo de duración de los 5 o 7 años y no va más allá. Uy, creo que me he pasado un poco de la duración. Me queda un poco corto. Bueno, como novedad es decir que en control de rentas no ha habido control de rentas, a pesar de lo que se decía, finalmente no ha habido ningún, la renta sigue siendo la libremente pactada por las partes, no hay una limitación en cuanto a la renta que puedas pactar en ningún caso. Y lo único que se establece es la disposición adicional segunda, que bueno, la obligación manda al gobierno para que elabore un sistema de índices de referencia, pero para políticas públicas de vivienda, no bueno no se establece en ningún momento que esos índices de referencia sean de obligado cumplimiento y que no se salgan las rentas. Lo que sí se ha hecho es limitar la actualización de renta y establecer una limitación legal del derecho de actualización de renta. Como novedad, y eso es novedad también del texto del texto Real Decreto 7/2019, que no existía en el 21/2018, es que por toda la duración del contrato, no solo por la duración de la prórroga de la duración mínima de los 5 o 7 años, sino por toda la duración pactada, la renta no se podrá actualizar por encima del aumento que experimenta anualmente el IPC, ¿no? Se podrán pactar los sistemas de actualización que se quieran, hay libertad de pacto en cuanto al sistema, pero en cualquier caso el incremento que se produzca en la práctica cada año o que se quiera actualizar conforme a ese incremento jamás podrá superar el del IPC. Eso es una novedad importante, ¿no? ¿Qué más? Bueno, las obras de mejora, la obra de mejora tampoco valía mucho, solo que se establece en virtud para flexibilizar un poco, y esto tiene mucho sentido, ¿no? Esto también, al principio, hay otro principio que también es importante para el arrendador, que es la posibilidad de que al final el arrendatario se encargue de realizar, pues en la medida que es quien ocupa la vivienda y quien vive ahí, en esos casos pues que también se ocupe de contribuir a las mejoras de la misma, ¿no? Y ayude a sufragar los gastos de mejora, ¿no? Y por tanto aquí lo que se establece en ese punto B como novedad es la posibilidad de pactar de mutuo acuerdo aquellas mejoras que se quieren realizar ya a priori y sin un tope de aumento de renta, ¿no? Porque si no se pacta en el contrato, pues, y como aplicaba hasta ahora, el límite máximo de aumento de renta por obras de mejora que se realicen por el arrendador no puede superar nunca el 20% de la renta vigente, ¿vale? Pues aquí se da en virtud de la factor de flexibilidad, se da la potestad a las partes para que puedan pactar y no someterse a ese límite. Gastos de gestión inmobiliaria. Bueno, aquí gastos de gestión inmobiliaria hay novedades, ¿no? Básicamente aquí es un poco lo que os comentaba, en virtud del principio de la asequibilidad, el factor de asequibilidad que se quiere, un poco pues es lo que subyace a esta reforma, lo que se pretende con estas nuevas normas de la gestión inmobiliaria, se establece una nueva norma que establece la imposibilidad, la prohibición de repercutir gastos de gestión inmobiliaria, como pueden ser pues el gasto de la preparación del contrato, el gasto de la gestión, de la búsqueda del mismo, la imposibilidad de repercutir al arrendatario los gastos de ese contrato cuando el arrendador sea persona jurídica, ¿no? Es una norma imperativa, por tanto cualquier pacto en contrario será nulo pleno de derecho en el ámbito del artículo 6 y también es una novedad del 21/2018. El texto que se aprobó en el Real Decreto 21/2018, sí que establecía esa prohibición, pero salvo que el arrendatario hubiera querido, hubiera contratado o hubiera tenido la iniciativa, no sé cómo lo deciden bien, pero se establece una salvedad por la cual las partes podrán pactar que el arrendatario en su caso pues satisfaga esos gastos, ¿no?
Entonces, bueno, finalmente se optó por establecer como norma imperativa porque al final en la práctica, lo que se produce en la práctica es que no hay negociación posible porque realmente hay una desigualdad de partes y que en la práctica o el arrendatario paga los gastos de gestión inmobiliaria o si no se le alquila, así funciona, ¿no? Y por tanto, esa fue la razón por la cual se pagan justos por pecadores y se optó por establecer una norma imperativa pues para aquellos casos en los cuales se abusa en la práctica, pues al final la única forma o la única vía ha sido pues poner una prohibición en ese sentido, ¿no? Eso no quita que, aunque cuando el arrendador no sea persona jurídica, como digo aquí, y sea persona física, eso no quita que en la práctica también pueda ser nula, ¿vale? Debemos tener en cuenta que la normativa de consumidores también es aplicable a arrendamientos. El hecho de que sean arrendamientos sujetos a la AU no quita que no pueda estar sujeta, y más teniendo en cuenta en aquellos casos en que el arrendador, evidentemente cuando el arrendador es un profesional, como es una inmobiliaria, aunque sea una persona física, es un profesional del sector, pues también le será aplicable la normativa de consumidores, ¿no? No está exenta de aplicación a arrendamientos la normativa de consumidores, y por tanto podría ser, en virtud de la normativa de consumidores, podría ser también nula una cláusula que establezca la repercusión de gastos de gestión inmobiliaria en aquellos casos en que no se haya negociado el contrato, sea un contrato predispuesto unilateralmente por el arrendador, exista efectivamente que el arrendador sea un profesional. Pensemos que el arrendatario siempre es consumidor, arrendatario de vivienda, ¿no? ¿Es aplicable con arrendadores de comunidad de bienes? La antigua pregunta. No, bueno, yo creo que no. Esta prohibición legal solo aplica para personas jurídicas, ¿no? Y la comunidad de bienes jamás es una persona jurídica, es un ente sin personalidad, ¿vale? Derecho a un preferente. Bueno, aquí tampoco hay que extenderse mucho. Esto es simplemente que se establece una novedad, y es que la posibilidad de que cuando la legislación sobre vivienda autonómica, como sabéis, la materia de vivienda es una competencia autonómica, y cuando la ley se habilita, lo que hace el legislador estatal, habilita la posibilidad legal de establecer derechos de retracto a favor de la administración cuando esos derechos de retracto no los tenga el arrendatario, que es en virtud del artículo 27, del artículo 25, que es cuando la vivienda se arrendada conjuntamente con el resto de viviendas. En esos casos, si bien el arrendatario no tiene derecho al retracto, si la ley autonómica lo establece, cabrá un derecho de retracto a favor de la administración. En Cataluña hubo un decreto ley, pero finalmente se fue retirado, que era el decreto ley 5/2019, que ya preveía este antirretracto, ¿no? Pero entonces hasta que la normativa sobre vivienda no lo regule, no existe, ¿vale? Solo una habilitación legal en su caso, no es una norma vigente. La fianza es la misma, ¿no? Arrendamientos de vivienda 1 mes, arrendamientos distintos de vivienda 2 meses, y lo que sí que se establece una gran limitación, ¿no? Un poco también para favorecer el acceso a la vivienda, ¿no? Un poco el principio de asequibilidad también. Y es que, salvo que el contrato sea de larga duración, que sea de duración superior a 5 o 7 años, si es persona jurídica, la renta no se podrá exigir, aparte de la fianza de 1 mes, en contrato de arrendamiento de vivienda, no se podrá exigir más de 2 meses más como garantía complementaria. Se limitan las garantías complementarias que se puede exigir al arrendatario para evitar que sea muy costoso y para evitar la dificultad que tiene muchas veces de liquidez el arrendatario de tener que asumir en el momento de la firma del contrato pues unos gastos de 4 o 5 meses de renta, pues se limita, ¿no? Bueno, eso solo es para los contratos de corta duración.
y para fomentar por contrato de larga duración. Por tanto, si pactamos un contrato de más de 5 o 7 años, no aplicará esta norma y podré exigir las garantías que me plazcan, y bueno, que se pueden exigir las garantías que libremente convengamos, ¿no? Vale, obligación de depositar, la fianza, esto, bueno, también es para las comunidades autónomas, como hay país, como Cataluña y País Vasco ya se prevé, pero para otras comunidades autónomas, posibilidad de depositar, obligar el depósito de la fianza. Como os decía, las garantías se limitan las garantías complementarias, solo para arrendamientos de vivienda que no sean de larga duración. Vale, reformas de derecho procesal, y ya terminando muy brevemente, son pocas pero son importantes. En primer lugar, la más importante, se modifica el criterio de tramitación de procedimientos en materia de arrendamientos, ¿vale? Estableciendo un nuevo criterio por cuantía. Como sabéis, hasta la fecha, en arrendamientos, rige una especialidad que es que la tramitación de los procedimientos por materia arrendaticia son por norma general, por materia, por norma general se aplica, con independencia de la cuantía, se aplica el juicio ordinario, porque es materia, salvo hasta ahora, salvo en desahucios por impago de rentas o en reclamaciones de renta u otras cantidades debidas por el arrendatario, no por el arrendador. Eso es lo que había hasta ahora, ¿no? El 250, el 250 y el 249, ¿no? Hasta ahora eso no era un tema de cuantía, sino de materia. Se adopta una nueva serie de reformas, 241.9.1.6, de tal forma que se mantiene que el juicio verbal es siempre el aplicable para desahucios por falta de pago, por expresión de plazo y para reclamaciones de renta o las cantidades debidas, con las especialidades que tiene, como ya sabéis, el desahucio, ¿no? Que es un desahucio express y monitorizado, etc. Pero se establece también que en aquellos se establece que aquellos procedimientos consistentes en reclamaciones de cantidad o cuantificables se tramitarán en función de la cuantía por las normas generales. Es decir, si la cuantía de la reclamación es de 6.000 o menos de 6.000 euros, irá por verbal, y si es superior, por ordinario. ¿Vale? ¿Por qué se hace eso? Bueno, porque hasta ahora, si no, todo lo que no iba, que todo el resto de procedimientos, todo el resto de reclamaciones, por muy ínfimas que fueran, aunque fueran de 1.000 o 2.000 euros, como en el caso, por ejemplo, de reclamaciones de devolución de fianza, por materia se iban, de acuerdo con la redacción anterior, 249.1.6, necesariamente tenías que ir al ordinario, ¿no? Y entonces se considera que en la medida que el ordinario es un cauce procesal más costoso, para accionantes más costoso, además no puedes tampoco acudir sin abogado del procurador por en virtud del artículo 23, ya que siempre tienes que acudir con un abogado del procurador, y por tanto, en virtud de garantizar un acceso a la tutela judicial efectiva más asequible, en estos casos, pues cuando sean también, por ejemplo, reclamaciones por ejemplo, de obras en la vivienda, ¿no? Pues el arrendatario, si la cuantía es superior, si es de 6.000 euros o inferior, tendrá la posibilidad de acudir al juicio ordinario, ¿no? Un poco esa es la reforma, aun cuando el redactado, soy consciente de que el redactado es muy confuso, ¿vale? Entonces es muy importante para interpretarlo bien. Os aconsejo que leáis el 249.1.6, pero no tengáis en cuenta, lo hagáis de alguna forma desgajada o lo hagáis sin tener en cuenta la regla de determinación de cuantía del 251.9 que aplica en materia de arrendamientos. Sí, me decís, ¿por qué? Bueno, pues porque ha habido un fallo del legislador ahí en la redacción que no ha tenido en cuenta que existe una regla por materia de la cuantía y que los juicios de arrendamiento sobre bienes
salvo que no existan reclamaciones de rentas o cantidades debidas, la cuantía siempre se da una anualidad y por tanto no tenido en cuenta esa norma y entonces para que no se produzca el absurdo, ¿no? Si un absurdo, pues se debe interpretar el 249.1.6 sin tener en cuenta la regla de determinación de cuantía que en su caso tendrá aplicación para materia de costas, ¿no? De acción de costas. Pero si intentáis aplicarlo conjuntamente no tiene ningún sentido, ¿no? Porque lo que acabaría pasando es que solo tendrían que los contratos de arrendamiento bueno, no tiene mucho sentido, no me puedo extender más, pero ya lo podéis ver luego en el texto, que hay un poco de lío ahí, ¿vale? Entonces, luego que más han optado medidas, un poco también en la línea también la obligación de notificar a servicios sociales. Esto es calcado, es muy parecido de la Ley 5/2018 del tema de interdicto de recuperación de la posesión por vivienda ocupada. Eso es una novedad también, pero bueno, es una novedad que afecta a la administración, afecta al juzgado, ¿no? El juzgado que deberá notificar el Estado de Administración de Justicia, tiene obligación, aunque el redactado también es confuso, porque en primer lugar dice que se le deberá también pedir la autorización o se deberá solicitar al demandado la autorización para poder notificar cuando haya riesgo social a los servicios sociales sus datos y el procedimiento. Luego, si os fijáis, más adelante dice que en todo caso está obligado la administración y el juzgado a poner en conocimiento de servicios sociales en aquellos casos, poner en conocimiento de servicios sociales en cualquier juicio verbal de desahucio, tanto si es por expresión de plazo como por impago de rentas, se deberán poner ya automáticamente en conocimiento de los servicios sociales, y los servicios sociales notificarán, en cada caso deberán notificar al juzgado si en ese caso existe o no riesgo de exclusión residencial, porque el hogar, pues hay riesgo de vulnerabilidad en el hogar, ¿no? Y importante, entonces, que se establece como novedad, pues que si en esos casos en los cuales efectivamente los servicios sociales notifican al juzgado que sí, que efectivamente hay un riesgo de vulnerabilidad si se echa ese arrendatario, si se le lanza, pues y que el juzgado estará obligado a suspender de forma temporal el procedimiento de desahucio por un plazo de un mes si el arrendatario, plazo máximo de un mes si el arrendador es persona jurídica y, si el arrendador es persona física, o 3 meses si el arrendador es persona jurídica. Es decir, es un plazo máximo, porque si no puede ser que los servicios sociales estén colapsados y si no, pues se suspendería y lo temporal, ¿no? Y por tanto se establece un plazo máximo para el caso de que no se adopten medidas de realojamiento por parte de los servicios sociales, que pasado ese plazo pues se deberá reactivar el procedimiento y deberá seguir sus causas procedimentales, aplicando en su caso, pues si es necesario, pues el lanzamiento, ¿no? Y en ese sentido, un poco el lanzamiento también se establece como novedad también, como en el lanzamiento, una novedad que es la siguiente, ¿no? La prohibición de lanzamientos abiertos, ¿no? Bueno, ya existía un poco la obligación de que en los lanzamientos hay un derecho del demandado siempre en los desalojos forzosos a conocer, un derecho de información, una garantía procesal. Consiste en poder conocer cuándo yo voy a ser lanzado, en qué momento. Pues aquí se quiere puntualizar a la vista de que se producen ciertas anomalías en los procedimientos, y es que pues muchas veces no es posible, lamentablemente, cumplir las resoluciones judiciales de lanzamiento, pues en la práctica hay algunos juzgados que han optado por a segunda o tercera vez que no se puede producir el lanzamiento, acordar un lanzamiento abierto sin avisar al arrendatario, al demandado, en qué día y qué hora se le va a desalojar, para evitar precisamente que no se pueda producir ese lanzamiento. Pues un poco lo que se quiere es evitar
esos lanzamientos abiertos en la medida en que se considera que el fin no justifica los medios y que hay unas garantías mínimas procesales que deben operar siempre para el demandado y que no se pueden negar, ¿no? Un poco, pues, esa es la idea. Muy bien, espero que haya sido de interés, me extiendo un poco en el tiempo, pero bueno, podríamos seguir aquí mucho más rato ya que la cosa va más de sí. Espero que haya sido de interés y bueno, pues